Maite, la gente, pesa reco, ave aranuca, su casa de muy pano, gente, y pesa los conflictos internacionales. La independencia, siempre tenemos que estar independencia de los pueblos americanos, ¿verdad? Y vamos a ver un poco, porque un 6 de agosto de 1825, el último país, ya en Azupea, ya, que se independizó fue Bolivia. Y vamos a ver un poco una pequeña historia de Bolivia y los conflictos que también tuvo, que también es de interés por una cuestión de que nosotros somos americanos. Entonces, si sabemos algo de nuestro vecino, de los países vecinos, estamos, bueno, en la función de que somos americanos. Porque cada país tiene su tiempo de independizaje, los procesos, la ratificación, la persecución, las guerras. Jaunia y mi mío y gusto. Ya de repente Perú, algo de su historia y gusto, y que está la peruanos fuera, ni un de. Como Bolívar, de cuando va a teoría, todo este de Juan, de cuando ni mo paiqueta. Bueno, está hablando de Paraguay, Brasil, crónica de conflictos. Por ejemplo, el libro, está la conflicto en esa. Historia del Paraguay, por ejemplo. Siempre consulta mundo. Pero vamos a ver qué pasó desde el origen a este pueblo que se llama Bolivia. Recuerden que nosotros tuvimos una guerra con ellos. ¿Por qué? Y todas esas cosas vamos a ver. Pero ellos también tuvieron varios conflictos con los vecinos, con Chile y Perú, con Brasil y por último con Paraguay, por una cuestión de tierra. Bueno, ustedes saben que estaba en época de la colonia en lo que se llama el virreinato del Perú, hoy más que Bolivia. Jaupeo ñe cambia 1770 en adelante, el virreinato del Río de la Plata, Jaupea Riepupe o Petalle, Bolivia. Ahí luego ya hay un conflicto. Y en tiempo de la colonia y la presencia de los españoles, encontraron Potosí, fíjate ahí dibujo, o esclavizar a los indígenas que moraban por la zona que ahora es La Paz, Cochabamba, Sucre y Chuquisaca. O sea, Bolivia pues está encima de la cordillera de los Andes, a 3.600, 3.000, hoy otro y Carapebea, hoy 3.000, La Paz al menos hoy 3.600 y hoy. Así está, por ejemplo, lo que era Potosí, el cerro. Tenía 4.000 metros de altura. Y cuando vinieron los españoles, descubrieron que en el cerro era mina, tanto de plata y de oro. Y desde 1537, 38, 39, 40, 50, 60, vinieron los españoles, pero ellos entraron por lo que ahora es Panamá, o Ujicuaipe, Oike, bebe Jamaica, Jaupey, Oikepe, Panamá, allá, era todo tierra nomás. Jaupey, Oike, Jicuaipe ahora es Colombia. Jaupey, Perú, desde la oro. Jaueyí, Jicuaipe, jamás que Hueyí la cerro de oro. Da ahí de Ita.
Japepe o esclavizaje, en tiempo de la colonia estamos hablando, a los nativos. Famosa historia de Genduna y Menelos, Almagro y Pizarro. Ya está la parte verde, de Bolivia. Bueno. Está y problemas en tiempo de la colonia también ahí estuvieron presentes los jesuitas, los jesuitas en Japón, en América, para la conversión de los indígenas. Bueno, lo que sí que era, no se llamaba Bolivia, en tiempo de la colonia era Charcas. Jaupepe venía con la audiencia de Charcas, que sería como un virreinato, o sea, el rey en España, pero el virrey ahí en Charcas. Historia de la revolución de Chuquisaca, por ejemplo. Estos son ya problemas internos. Chuquisaca. Guatana de calcular. Antes de la independencia, te voy a contar ya que estamos en ese. Se llama esa revolución antes de la independencia, porque el proceso de la independencia de Bolivia, del 9 al 25, 1809 hasta 1825 fue. Y se cerró el 6 de agosto de 1825, totalmente la independencia. Pero antes, ¿sabe a qué se refiere? Ahí está, por ejemplo, historia de la independencia de Bolivia. Ahí está, 1909, 1925, pero opaco. Pero la Ipucú, vea, el proceso de independencia. Ya tengo Ipucú y me hay un año, hemos hecho de 2 años por ahí. Pero Bolivia tenía mucho problema porque tenía problema con Perú, tenía problema con Chile, tenía problema con Brasil. Y ahora te voy a contar una cosa. ¿Solés escuchar ustedes ¿cómo se llama? Carlota Joaquina. ¿De dónde es Carlota Joaquina? Bueno, había sido Carlota Joaquina, que estaba en Brasil, en Río de Janeiro, quería Bolivia para tener salida al mar, al Pacífico. Carlota Joaquina. ¿Se acuerdan que para nuestra independencia él ya también envió acá soldados para que no se independice Paraguay y para que todo el territorio paraguayo entonces pueda ser colonia de Brasil? Y la reina iba a ser Carlota Joaquina. Había sido Bolivia, también tuvo problemas en el proceso de la independencia. En Guatana será Carlota Joaquina, en Moyarú había sido. Esto ocurrió allá por 1909, 1910, esta cuestión de la revolución de Chuquisaca. Era con la frontera que ahora es Brasil, de Paraguay a Islandia. Bueno, pero tenía problema. Después vino la independencia. Por ejemplo, es La Paz, que ahora es la capital. Ven cómo que está dentro de una montaña. Así me cuentan la gente que se fueron a La Paz. Yo todavía no me fui. 3.600 vino la gente, otros datos y 3.800, pero vamos a dejarle por ahí nomás. Sobre el nivel del mar, Japeteí, Cordillera, y por la ciudad. Pero año fundamos hoy La Paz, 1538, chivillo fundamos aquí. Después vino la independencia. Atendé bien. 1825 y Bolivia quería tener salida al mar. Entonces Juana hacia el Pacífico, ahí mí me subí. Allá. Bueno. Ahí está. Hacia el Pacífico tenía que salir y se fue a una guerra. Y esa guerra se llama Guerra del Pacífico, 1879-1884. Ya de guerra del 70 o París, Jacuera Moñe por una guerra. Y perdieron como la guerra.
Perdieron como la guerra, esa guerra del Pacífico, porque quería salir al mar. Y los chilenos le dijeron, no, tranquilo boliviano, no entren acá, porque van a tener problemas con nosotros. Y entraron, porque querían salir, querían abrir una ruta como territorio boliviano. Y no le dejaron. Y entonces se fueron a una guerra, 4 años. Los bolivianos, después de la independencia, no consiguieron su objetivo. O llegué, hay que ver, llegué a Bolivia. A ver, hay conflicto. Después se tuvo la guerra federal, así se llama en Bolivia. Ahí está. 12 de diciembre, guerra federal, 1898 a 1899. Pero este era un conflicto interno. ¿Entendés? Los nativos se rebelaron contra los mestizos y se fueron a una guerra. Esta guerra es lo que sería para nosotros una revolución del 47. Ya muy supe. Porque aquí los indígenas eran fuertes y los derechos eran muy violados también, como en todos lados. Entonces se levantaron contra el gobierno, pero no pudieron. Opitayén de Imol de México ahí. Guerra federal se llama ese. El líder indígena ahí está, Zárate Huilca, dice, que apoyó a los paceños, o sea, a la gente de La Paz. Pero fue traicionado y asesinado este señor que está a la mano izquierda ahí. Siempre en un conflicto hay traicioneros. Y fue asesinado por los gobernantes, que ya no eran indígenas 100%, ¿verdad? En Bolivia. Y este conflicto llegó a cambiar el lugar de la capital en Bolivia. Ustedes saben que Bolivia anteriormente su capital era Cochabamba. Y después de esta guerra, ya era guerra civil, ahí está, guerra federal, sería como una guerra interna, guerra civil, 1898, 1899. Habían de guerra, ya puedo imaginar, 29 años para habían de guerra, 28, 29, acuérdamos, problemas, era una población más de nativos con su cultura y tradición de puro indígena, ¿verdad? Así pues es Bolivia hasta hoy. Bueno, terminó ahí, se mudó la capital en La Paz. ¿Cómo ve La Paz? Bueno, va pasando el tiempo y dijo, bueno, mira, ahí está la moneda, república, y se convirtió en república. Así como Paraguay se convirtió en república. Pero Bolivia recién en 1925 adoptó como sistema de gobierno el sistema república. Es para tener un poco estas cosas. Nosotros fuimos a ver un poco la corriente que se llama república, o el sistema de gobierno república, ya fue en 1813 y ellos en 1925. Muy bien. Otro detalle. Querían, ya como tuvieron problema en el Pacífico, ellos revisaron un documento de Charcas y había un mapa. Y en ese mapa está ilustrado que la región oriental le corresponde a lo que es Bolivia, o sea, a Charcas. Y al decir Charcas es Bolivia. Ese es un motivo. Entonces, y bueno, vamos a recuperar nuestro territorio, la Chaco paraguayo. Porque en el mapa encontraron que ese, en un mapa viejo,
dibujado, digamos, en 1770 por ahí. Charcas. Ya tenéis problema. Segundo problema que tuvieron, ya después de la independencia, 1900, ponerle 25, 20 también, temprano luego nosotros tuvimos conflicto de tierra del Chaco. Cuando, en 1800, finales de 1800, nosotros ya tuvimos el tratado con Bolivia que ya estaban queriendo ocupar ellos. Por esa cuestión de que encontraron en el mapa. Cuando regresaron de la guerra del Pacífico, ellos, bueno, dijeron automáticamente vamos a ir hasta el río Paraguay para tener salida al mar, al océano Atlántico. Bueno, entonces empezaron ellos a mentalizarse que tienen que llegar hasta el río del Paraguay, lo que es el territorio boliviano. Tiene que llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque en el mapa de Charcas está así. Y es un problema. Bueno, ven, este tanque fue recuperado, o sea, fue tomado por los paraguayos durante la guerra del Chaco, que estaba en la plaza de armas, que está frente al Cabildo, allá está el Cabildo. Este tanque se le devolvió a Bolivia. Muchos trofeos de la guerra del Chaco que corresponde a Bolivia se le había entregado también por el Día de la Independencia, el 6 de agosto de 1994. Paraguay entrega los trofeos de guerra. Este es La Paz. Esa vaina La Paz, esa cuando viene ahí, en cerro, tienen un isla. Con razón de que lo viajaba a Bolivia, o paz y aire será. La tetereía, o sea, y la YouTube. Bueno, entonces, este pueblo también fue simpático de Bolivia porque, ahora te voy a contar, en el 2009 se cambió el sistema república y se adoptó Estado plurinacional de Bolivia. Y se rechazó, o sea, se cambió la palabra república por plurinacional en el 2009. El presidente era Evo Morales, era el que cambió. Hay que entender que él viene de una etnia, digamos. Su rostro luego es más indiado y no tiene la culpa. Es uno de los primeros presidentes que representó a todo ese grupo de gente, ¿verdad? Y que tiene una tendencia al socialismo, ¿verdad? Acá en América. Y se llama Estado plurinacional. Y hay muchos bolivianos que protestaron por eso, pero en la presidenta acopió. Ahora, cuando él fue desterrado, digamos, entraron republicanos, pero no llegaron a cambiar ya SUP. Y ahora el presidente es también de tendencia socialista, al socialismo que era luego, digamos, correligionario de Evo Morales. Pero ese es un conflicto de ellos allá. Te cuento nomás cómo es eso. Ahora ya no es República de Bolivia. Así es que ahora es Estado plurinacional de Bolivia. Esto es para que tengan en cuenta nomás. Bueno, vamos otra vez allá por 1900 en adelante. El mapa que tenían ellos. El mapa. PAPOI de que el Chaco paraguayo es de Bolivia. Entonces, señores, tenemos que llegar hasta el río Paraguay y recuperar nuestro territorio. Y la familia Rockefeller, que empezaron a tener la fábrica que produce el combustible, porque ya se hacía auto, ya había auto a combustión, motor a combustión, entonces Yeyapó
lo que se llama combustible, y necesitaba más petróleo y petróleo. Y le dijeron los Rockefeller, pero en el Chaco paraguayo no hay petróleo, le dice. Y ahí digo, ustedes son dueños. Y la boliviana, que era de la Rockefeller, la empresaria, no importa eso, que era guerra ni yeyuca. Que era producción. Hoy que mira Bolivia, acá me dice que el Chaco, gente que de que usted pone la petróleo. Aparte de que en el mapa viejo, que se hizo allá por 1770 en adelante, estaba Ñandeco, el Chaco paraguayo, en territorio de Charcas. Entonces, si está en Charcas, está en Bolivia. Bolivia se llama, es un desprendimiento de Perú, aquel 6 de agosto de 1825, el último país sudamericano que independizó Simón Bolívar con Antonio Sucre. Y el primer presidente fue luego Simón Bolívar, que el nombre del país viene del apellido, ¿verdad? Bolivia viene de Bolívar. Después él dejó Bolivia y dejó la presidencia a cargo de Antonio Sucre. Así fue esa parte. Ahora vamos en el conflicto. Los gobiernos de Oñemacaracu, Oñemacaracu se acuerdan los empresarios estadounidenses, la familia Rockefeller, de que entren en el Chaco. Y entraron. Pero esto tenemos que dejar exclusivamente al Estado republicano, porque antes era república todavía en ese tiempo. De Bolivia el territorio y una riqueza inmensa, y vamos a explotar el petróleo y vamos a producir combustible y vamos a ganar. Sí, los Rockefeller le echaron. Y al final los paraguayos se dieron cuenta, Mario, hay que pañan de Corapú, y se tuvo que ir a una guerra y se fueron a una guerra. Y eso se llama Guerra del Chaco, impulsado por intereses no tanto de Bolivia, sino de la familia Rockefeller. El problema de petróleo era este. Y al final, 65-70% ya ocuparon el Chaco, los bolivianos. Y ese entra en la historia de la Guerra del Chaco. Teiteraí, La Fortino, Fundaje, Stronger, El Carmen, Valdivian, Mazamaclay, todo, ocuparon Boquerón, Vanguardia. Hasta que en la guerra se volvió a sacar y se recuperó otra vez. Y después vino el gobierno socialista y cambió la palabra república, que muchos bolivianos están en contra, pero la presidenta con la mandaba de Intetame, la orajaba poder, y ese no se cambió todavía. No se volvió a República Boliviana. Sigue Estado Plurinacional de Bolivia, donde se le da más participación también a los indígenas, a los mestizos bolivianos se le da más, porque Oñeñembo Sara y Tereín o la indígena cuera en todos los países. Y eso es en todos los países, ¿sí? Aquí como el presidente es de origen indígena, que era Evo Morales, ¿verdad? Se le dio mucho esa palabra. Por eso luego dice plurinacional, ¿verdad? La cultura colonial, la autonomía indígena, todo eso se impulsó, se valoró, se le tuvo en cuenta, se le dio participación. Y bueno, ese era el Estado plurinacional. Se cambió por república. Y esta es una pequeña historia, por cierto, así, una síntesis de lo que es nuestro vecino país. Fueron muy sacrificados los antiguos indígenas en el Cerro Potosí. Jóvenes vivieron en la mina y murieron de enfermedad estomacal, pulmonar. Si se acuerdan, no sé, no de ahí. ¿Cómo va a poner a los españoles? Y tenía que sacar el oro. Pero 4.000 metros cerro de Coacueco, hago puta y vivir. Ya sabes que me han cuando ni 100 metros. Pero ahí cuando llevaron todito en 300 años. Como penos y gastan allá.
Bueno, está bien. Entonces buscaron salida al Pacífico. Guerra del Pacífico. Brasil quería tomar Bolivia y hubo un enfrentamiento. Ese famoso, la defensa de Chuquisaca se llama eso, ¿verdad? Revolución de Chuquisaca. Había sido Carlota Joaquina, ya llegamos a un igual que acá para nuestra independencia. Quería todo el territorio, tanto de Bolivia, tanto de Paraguay, quería para Brasil. Y no le salió ni uno ni el otro. Bueno, muy bien, entonces es una pequeña historia de nuestro país así limítrofe, con cual tuvimos también guerra. Ya era como te venían de sueldo ellos. Tuvimos guerra con Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Vayan de vecinos, vayan de Yopí, pero ya aguantar con árabe. Pero la paraguaya, ahí está, la raza paraguaya, raza guaraní. Bueno. Agora, esse é meu pensamento, pendendo de ver, a bocuinte de do